Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hacer un análisis posterior al evento del UFC 319 que ya habiendo pasado un par de días y habiendo reposado todo lo que sucedió en esa histórica cartelera, puedo casi asegurar de que sí o sí se va a convertir en una de las mejores carteleras de este año 2025, si no es que acaba siendo la mejor, porque a pesar de que este 2025 ha sido un gran año para las MMA y en concreto para el UFC, han habido muy buenas peleas, han habido muy buenos eventos, muchísimas Fight Nights por muchísimas ciudades del mundo, pero sin duda alguna este evento se llevó todos los reflectores. Desde las preliminares hubo actuaciones muy buenas y principalmente las 5 peleas estelares dieron muchísimo que hablar. Así que vamos a hacer un análisis de todo lo que sucedió en el UFC 319, pero antes, como ya sabrán, estoy recién comenzando con este canal, así que me ayudaría bastante que me dejaran un buen like, que se suscribieran, que me dejaran abajo en los comentarios qué es lo que opinan de este evento, qué es lo que opinan en general de todo lo que sucedió en este UFC 319, y también les agradecería bastante que le vayan a echar un ojo al resto de mis redes sociales. Tengo tanto TikTok como Instagram como Facebook y por supuesto este canal de YouTube dedicado a este contenido, así que les agradecería bastante si me siguen también por ahí y sin más spam, comenzamos con el video. Comenzando con la pelea principal, comenzando por así decirse de las peleas principales a las preliminares, vamos a comenzar con la pelea de campeonato, la única que hubo en este evento, pero sin duda alguna ha sido ya una de las mejores performances que hemos visto en una pelea de campeonato desde hace ya muchísimos años. Hacía muchísimo tiempo que no se veía una pelea tan unilateral de pelea de campeonato. Hace muchísimo tiempo que no habíamos visto a un retador pasarle por encima al campeón oficial, al campeón establecido. Y en esta ocasión vimos a Khabsat Chimaev dominar por completo de manera absoluta a Dricus du Plessis, coronándose como campeón del peso medio de la UFC tras 5 asaltos de dominio. 5 asaltos. Yo mismo fui de los que dije que Chimaev no iba a poder ganar por decisión y fíjense, acabó aguantando los 5 asaltos. Las dudas con el cardio quedaron completamente despejadas, porque si bien sí se le veía un poco cansado en el quinto asalto, pues es normal estar cansado en el quinto asalto. También muy raro el que tiene el cardio de Merabalishvili, que en el último asalto se ve mejor incluso que se veía en el primero. Eso es bastante raro. Chimaev demostró tener estamina, demostró tener aguante para 5 asaltos y Dricus du Plessis se defendió bastante bien. De hecho, precisamente es por eso que se acabó yendo a la decisión esta pelea, porque el dominio fue tan radical que estoy seguro que Khabsat Chimaev pudo haber finalizado a Dricus du Plessis, pero la verdad es que Dricus du Plessis nunca entregó la posición, nunca entregó el cuello, nunca entregó nada, por así decirse, que Khabsat Chimaev pudiera aprovecharse o que pudiera exprimir al máximo un error para poder someterlo o llevarlo a la finalización. Fue prácticamente una pelea de puro control y, como digo, fue una pelea unilateral. Khabsat Chimaev dominó de manera absoluta a Dricus du Plessis. Dricus du Plessis no pudo hacer absolutamente nada. Fue una pelea de un solo lado y fue una barbaridad. Si vemos las estadísticas oficiales de esta pelea, nos vamos a dar cuenta de la brutalidad que es Khabsat Chimaev a la hora de este combate, porque recordemos que era contra el campeón establecido del UFC, un campeón que ya llevaba 2 defensas de título, que llevaba 4 victorias sobre ex campeones de manera consecutiva y que estaba 9-0 en la compañía desde que hizo su debut. Era una pelea que sí o sí se puede decir que era el mejor contra el mejor. No había mejor pelea que hacer en el peso medio más que esa, y Khabsat Chimaev le pasó por encima a su rival. Las estadísticas son impresionantes. Khabsat Chimaev lanzando más de 500 golpes, mientras que Dricus du Plessis lanzó solamente escasos 45. Luego de los 25 minutos de la pelea, casi 22 minutos, si no me equivoco, 21 con 50 y algo segundos fueron de control para Chimaev, aparte de que consiguió 12 derribos y en todos los asaltos consiguió un derribo en los primeros 10 segundos o menos. De verdad es una barbaridad cuando te pones a ver las estadísticas y cuando vuelves a ver el combate, porque de verdad se ve fácil hacer lo que Khabsat Chimaev hace, pero para nada lo es. Dricus du Plessis, como digo, era una bestia, había superado con creces a toda la competencia de peso medio, le había ganado a todos los ex campeones, a uno de ellos 2 veces, a Sean Strickland, y aún así no pudo hacer absolutamente nada contra Khabsat Chimaev. Hay muchas personas diciendo que esta pelea les pareció aburrida, pero esto es lo que Khabsat Chimaev sabe mejor hacer. Es un maestro del wrestling. De hecho, yo me atrevería a decir que es ya el mejor wrestler de todo el roster de la UFC, y si no es que ya
uno de los mejores de la historia, porque de verdad, muy pocas veces se han visto a un peleador tener tanto dominio encima de su rival. Le llegó a hacer hasta 4 crucifijos en 4 asaltos distintos, de verdad. ¿Quién consigue hacer eso? Ni siquiera Jon Jones era tan dominante en su momento con el grappling. Khabib Chimaev está hecho de otra madera. Lleva entrenando lucha desde que nació prácticamente y se nota que es lo que mejor se le da. También obviamente echamos en falta un poco de pelea en el striking, pero se nota que Khabib Chimaev tenía su estrategia clara y al final es lo que quiere, ganar la pelea. Ha luchado toda su vida por llegar a la pelea de campeonato como para que se ponga a intercambiar golpes a lo loco como cuando lo hizo con Gilbert Burns. De hecho, si algo se le puede criticar a Khabib Chimaev de esa pelea es que se volvió loco, que se olvidó de su estrategia de ir a los derribos y se puso a intercambiar golpes con Gilbert Burns y esa pelea la estuvo a punto de perder. Así que ¿por qué repetir el mismo error 2 veces y encima hacerlo en una pelea de campeonato? Yo creo que Khabib Chimaev hizo lo que tenía que hacer, hizo lo correcto y dio una de las actuaciones más dominantes de la historia de las peleas de campeonato. Muy pocas veces vemos a un rival de verdad estar encima de él todos los asaltos, más de 4 minutos en cada uno de ellos, derribando a placer, pasando de la montada a la toma de espalda, pasando a un control lateral, haciendo un crucifijo, llevándolo contra la reja, volviéndolo a derribar, volviéndole a tomar la montada, volviéndole a hacer otro crucifijo. Es una locura lo que hizo Khabib Chimaev. Para mí se merece toda la fama que tiene, se merece todo lo que está ganando, se merece todo lo que está consiguiendo, porque sin duda alguna es alguien que trabaja muy duro para ser así de dominante. No aprendes a luchar de la noche a la mañana y tampoco no por tener un apellido ruso quiere decir que vayas a ser el mejor peleador de artes marciales mixtas, pero sin duda alguna Khabib Chimaev lo demostró. Él no es ruso, él es de Chechenia, pero básicamente pues es del origen del Cáucaso, tiene esta madera de campeón como lo tuvo Khabib Nurmagomedov o como actualmente la tienen Ilia Topuria o como la tiene Merab Dvalishvili o como la tiene Islam Makhachev, otros más campeones que provienen de esta misma zona del Cáucaso, y él demostró que esta disciplina, que esta mentalidad que lo ha llevado tan lejos también puede hacerte alcanzar el mayor logro en este deporte, que es coronarte como campeón del UFC. Fue una actuación impresionante y pues es que en realidad se puede decir que hay como 2 tipos de actuaciones, hay como 2 tipos de clases maestras que se pueden dar en este deporte. Una, por ejemplo, es lo que hizo Ilia Topuria o por ejemplo lo que hicieron los 2 siguientes peleadores de los que vamos a hablar, pero por centrarme en una pelea de campeonato, lo que hizo Topuria contra Charles Oliveira en el UFC 317 también es una clase maestra, pero es otro tipo de performance, es otro tipo de clase maestra, porque es una performance que se acabó a medio asalto del primer round. Básicamente Ilia Topuria demostró que es mejor en todas las áreas de las MMA, porque cuando fueron al suelo él quedó por encima, cuando tuvo tiempo de control le estuvo a punto de hacer un crucifijo al propio Charles Oliveira. Después, cuando Charles Oliveira amenazó con una sumisión, Ilia Topuria se zafó bastante bien. Después, cuando volvieron a quedar de pie, era Ilia Topuria el que estaba ejerciendo la presión, el que estaba conectando más golpes, hasta que al final, después de 2 o 3 minutos del primer asalto, acabó conectando un golpe certero y lo mandó a dormir. Eso se puede decir que es una clase maestra, que es una actuación 10 de 10, es una actuación perfecta. Pero luego está el otro tipo de actuación que básicamente es pasarle por encima a tu rival durante 25 minutos. No se puede decir que sea el mismo tipo de pelea, no se puede decir que sea el mismo tipo de perfección dentro de las MMA, pero es que prácticamente los dos dieron una actuación perfecta, uno por una parte y otro por la otra, pero también este tipo de actuaciones son una verdadera barbaridad. Muy pocas ocasiones vemos a un peleador estar 21 minutos de 25 arriba del rival, y en ocasiones lo vemos sí, pero por ejemplo cuando Jailton Almeida se enfrentó a Derrick Lewis, que no estaba haciendo absolutamente nada más que estar encima del rival. Khabib Chimaev lanzó más de 500 golpes entre la cabeza y el cuerpo, todos casi de ground and pound y todos estando en posición de control, desde crucifijo, desde la montada, desde la toma de espalda, desde un control lateral. También tuvo sus intentos de sumisión y por supuesto que derribó a placer a Dricus du Plessis. No es una actuación aburrida, ni mucho menos es una mala actuación. Al contrario, es una clase maestra de grappling a alguien que parecía un novato, a alguien que parecía un amateur. Parecía que era la primera vez que se enfrentaba a alguien en lucha y tristemente se tuvo que enfrentar a uno de los mejores de la historia en esta disciplina. Entonces, tristemente para Dricus du Plessis no fue su noche y creo que también descarta la posibilidad de que exista una revancha inmediata, porque cuando las peleas son así, cuando las peleas son ultra dominantes de un solo lado, no tiene sentido querer volver a ver la misma pelea otra vez, y menos de manera inmediata. Dricus du Plessis tendrá que volver a hacer un reascenso, tendrá que ganar como mínimo una pelea más
antes de volver a optar por el cinturón, porque aunque haya tenido dos defensas titulares, aunque haya tenido una muy buena racha, el que la pelea haya sido tan dominante de parte de Chimaev descarta la posibilidad de que vaya a pelear por el cinturón. Y eso también al mismo tiempo abre la posibilidad para nuevos contendientes, para nuevos nombres que se están acercando al top 5, y de hecho en las próximas semanas vamos a tener un combate que puede llegar a sacar al siguiente retador al título que tiene actualmente Khabib Chimaev, que es la pelea entre Nassourdine Imavov y Caio Borralho. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Pasando a la siguiente pelea y ya acelerando en el reloj para tampoco tardarme demasiado en este video, vamos a hablar del KO tremendísimo que se sacó Lerone Murphy de la manga en una pelea completamente improvisada que él tomaba con 3 semanas de aviso. Aaron Pico, el rival, originalmente estaba programado para enfrentar a Movsar Evloev en julio de este año. Esa pelea se canceló debido a que Movsar Evloev se lesionó y no estábamos seguros de qué es lo que iba a pasar con esa pelea, si se iba a reprogramar, si se iba a reagendar, si iban a cambiar de rival a Aaron Pico, y al final lo acabaron haciendo, además de que Lerone Murphy estaba invicto. Y el hecho de aceptar una pelea contra un debutante es bastante arriesgado, porque imagínense que el debutante hubiese ganado, Lerone Murphy hubiera perdido su puesto en la categoría, hubiera perdido su racha de victorias, hubiera perdido su invicto y hubiera perdido todo lo que ha hecho hasta ahora en el UFC. Eran 8 victorias consecutivas para Lerone Murphy y prácticamente se encontraba a una pelea del campeonato. Haber perdido todo eso simplemente por querer aceptar una pelea en el coestelar detrás de Chimaev en 3 semanas de aviso habría sido una lástima para él. Pero los grandes riesgos conllevan a grandes recompensas, y Lerone Murphy tomó el riesgo y obtuvo su grandiosa recompensa. Noqueó de manera espectacular a Aaron Pico. Aaron Pico, que se caracteriza por su presión incesante, que se caracteriza por siempre estar encima del rival, por siempre buscar la finalización, siempre buscar los derribos, buscar el control. Lerone Murphy mantuvo su distancia en determinado momento, logró alejarse un poco de Aaron Pico, logró hacer que le persiguiese, y en algún momento en el que Aaron Pico intentó cortar el ring, intentó cambiar hacia un lado, intentó adelantarse a Lerone Murphy. Lerone Murphy leyó bastante bien esa jugada y sacó un codo giratorio que impactó directo en la sien. Este codo giratorio fue impactante por sí solo porque fue explosivo, fue de la nada, no nos esperábamos. Yo creo que ni el propio Lerone Murphy esperaba poder hacer esa técnica en ese momento, pero así sucedió y así son las MMA. Uno es favorito y de la nada acaba inconsciente en el suelo. Es una barbaridad que este tipo de cosas sucedan, y es el único deporte que te puede llegar a emocionar de esa manera. El único deporte en el que de la nada te puede sacar una jugada que lo acabe todo y que encima eleve el hype a un nivel espectacular. Lerone Murphy al día de hoy pinta para pelear contra Volkanovski, pinta para pelear por el cinturón, literal robándole la oportunidad a Movsar Evloev, porque Movsar Evloev era el que tenía que haber dado esta pelea, y prácticamente saltándose toda la fila porque, como digo, estaba en el top 6. Había 5 peleadores arriba de él, pero la verdad, con esta actuación reciente, creo que puede llegar a obtener la oportunidad de pelear contra Alexander Volkanovski. Esa pelea se podría llegar a dar en diciembre de este año, o si no, pues ya tendríamos que estar hablando hasta 2026. Y este KO también fue igualmente de impresionante porque venía precedido de otro KO exactamente igual. La pelea anterior a la de Lerone Murphy, la tercera pelea de la cartelera estelar, también terminó por KO de codo giratorio. Y como ya mencioné en uno de los videos que hice recientemente para TikTok, es la primera vez en la historia que en un evento de UFC se dan 2 KOs por codazo giratorio de manera consecutiva. Ya no es que nunca se hayan dado en una cartelera, aunque hayan sido distanciados, uno en la preliminar y otro en la pelea estelar. Nunca se habían dado ni siquiera los 2 separados, y se dieron uno después de otro. Carlos Prates en esta ocasión fue el primero en hacerlo. Estábamos iniciando de la estelar hacia abajo, así que en realidad esta fue la primera pelea que nosotros vimos. Carlos Prates en contra de Geoff Neal, que venía de su primer derrota en UFC en contra de Ian Garry, que quería recuperar la senda de la victoria, quería recuperar ese hype que tienen los Fightingers al día de hoy, que ninguno de ellos ha perdido más que Carlos Prates, y sin duda alguna lo hizo con creces. Superó a Geoff Neal en los intercambios, le estaba haciendo daño, empezó a crecer poco a poco. Al final del asalto, Geoff Neal simplemente se encontraba de pie, esperando los ataques, esperando a ver qué es lo que podía hacer, y en el último segundo, literal creo que faltando 2 segundos para que se acabara el primer asalto, conecta un codo giratorio que lo manda directo a la lona. Es un walk-off KO típico de Carlos Prates, el dar un solo golpe certero y no tener la necesidad de ir a rematar. Carlos Prates ni siquiera volteó a ver al rival a ver si estaba noqueado o no. Sabía que lo había noqueado. Sonó la campana de que se había finalizado el primer asalto y aún así la pelea se terminó porque Geoff Neal estaba noqueado.
fue una brutalidad. En cuestión de un segundo a otro, de la nada la pelea se vuelve súper mega emocionante y Carlos Prates recupera toda ese aura, recupera todo el hype, recupera todo ese empujón mediático que estaban teniendo los Fighting Nerds de un segundo a otro. Como digo, este tipo de golpes, estas técnicas son muy difíciles de conseguir. Solo ha habido, si no me equivoco, 10 KOs por codo giratorio en la historia de UFC, y en este evento sucedieron 2 de manera consecutiva. Esto es algo histórico, jamás yo creo en la vida se va a repetir, y si se repite tendrá que ser dentro de muchísimos años, porque estoy seguro que todos los peleadores al día de hoy tienen súper presente lo que es un KO por codo giratorio, porque literal vimos 2 seguidos. Es una barbaridad, es una de las técnicas más potentes y más espectaculares que se pueden ver dentro del octágono, y ambas sucedieron de manera consecutiva. Carlos Prates vuelve a recuperar su impulso y pinta para peleas mucho más grandes que esta. Pinta para pelear contra contrincantes que estén mucho más arriba en el ranking. Creo que con esta pelea se va a posicionar en el puesto número 10 del peso welter y probablemente pueda llegar a aspirar a pelear contra alguien del top 5. Él pidió pelear en Río de Janeiro, pero veremos a ver quién acepta ir a pelear a Río de Janeiro, porque también es ir a pelear en la casa del rival. Y Río de Janeiro tampoco no es como que sea el público más amigable de todas las MMA. Así que veremos qué es lo que sucede con Carlos Prates, pero sin duda alguna con esta actuación recuperó todo el hype que había perdido en su primer derrota en el UFC contra Ian Garry. Y ya para comentar las últimas peleas interesantes de esta cartelera, vimos a Michael Venom Page dar una actuación tremendísima, una digna actuación de Michael Venom Page. Se puede decir que es la mejor versión de Michael Venom Page que hemos visto a lo largo de toda su carrera. Está teniendo un grandísimo momento en el UFC. De hecho, estando viendo a tantísimos peleadores viniendo de Bellator y fracasando en sus debuts, creo que Michael Venom Page se está convirtiendo en la mejor adquisición de esta compañía ya al día de hoy extinta, porque sí, Bellator al día de hoy ya ha desaparecido, todo el roster de Bellator pasó a pertenecer a PFL, y como bien sabrán, muchos de ellos decidieron salirse, decidieron obviamente dejar de lado sus contratos para pasar a pertenecer al UFC. Hemos visto a Patch Mitch, hemos visto a Patricio Pitbull, vimos a Aaron Pico hacer su debut y todos ellos perdieron en su primer pelea. Michael Venom Page ganó su debut, perdió su siguiente pelea contra Ian Garry, pero desde entonces ha ganado 2 victorias consecutivas, y las 2 han sido en peso medio, una categoría arriba de la que se supone que él es. Así que estamos viendo la mejor versión de Michael Venom Page, que le ganó a un Jared Cannonier muy difícil, que si bien es algo viejo, que si bien ya está de capa caída, que si bien obviamente no está en su prime y tampoco no es que esté buscando una oportunidad titular de manera activa, representaba un gran peligro. De hecho, vimos a un prospecto como Gregory Rodríguez ser noqueado por Jared Cannonier, pero es que la verdad Michael Venom Page es un peleador muy incómodo. Es, por así decirse, el peleador más distinto de toda la UFC y de todas las artes marciales mixtas. Es el peleador que puedes estar seguro que tiene el estilo más único y más auténtico, más particular de él, de todos los peleadores que existen al día de hoy, porque es un estilo que solamente él sabe manejar, y es un estilo que lleva manejando toda la vida. Esa manera que tiene de entrar y salir de la corta distancia, que tiene para atacar de manera impulsiva y después salir sin ser contraatacado, que tiene de recorrer todo el octágono con las manos bajas, controlando la distancia a la perfección para poder evitar todos los golpes y al mismo tiempo él conectar sus suyos con esa explosividad, con ese dinamismo, y al mismo tiempo estarse burlando del rival. Es muy psicológico, y de verdad es muy difícil ganarle a Michael Venom Page. Ya vimos a 2 strikers de élite sucumbir a este estilo, y quizá estemos viendo a Michael Venom Page ascendiendo en esta categoría, porque si bien el peso medio al día de hoy se puede decir que es la categoría más competitiva de todo el UFC, creo que Michael Venom Page puede llegar a colarse entre los primeros puestos, puede llegar a colarse por la popularidad que tiene, por los caos que ha tenido a lo largo de su carrera, por lo espectacular que es, y porque va a ser muy fácil vender una pelea, como por ejemplo contra Israel Adesanya, o contra Sean Strickland, o contra Robert Whittaker, o contra Reinier de Ridder, o contra Caio Borralho, contra quien sea. Yo creo que Michael Venom Page puede hacer una muy buena pelea, simplemente entendiendo que las peleas acaban siendo unas peleas de estilos, un estilo de striking versus otro tipo de striking, o a veces otro tipo de MMA, porque le han tocado contra grapplers y de hecho lo han llevado al suelo. Así le acabó ganando Ian Garry, que es la única derrota que tiene un UFC, pero también lo hemos visto ser noqueado en este juego. Así que veremos qué es lo que pasa con Michael Venom Page, que se va a posicionar este martes en el número 9 de la categoría de peso medio, y como digo, pinta para poder ascender en el ranking y poder hacer peleas cada vez más grandes. Y después la última pelea, que en realidad fue la primera de la cartelera estelar, fue Tim Elliott en contra de Kaya Sakura.
Kaya Sakura, que como ya muchos sabrán, es este ex campeón de Rising, un peleador japonés que llegó al UFC de manera directa a por el título de UFC, directa a por el título de peso mosca que tenía Alexander Pantoja. Esta pelea se dio en diciembre del año pasado y Alexander Pantoja lo sometió en el segundo asalto. Se esperaba mucho de este peleador, pero también es verdad que lo pusieron a debutar contra el mejor peleador peso mosca del planeta y contra uno de los mejores campeones que ha tenido la UFC en esta división. Se puede decir que Alexander Pantoja ya es el segundo mejor peleador en la historia de su división, solamente por detrás de Demetrius Johnson, y aunque todavía está lejos de superarle, va a estar también muy difícil que alguien supere lo que ya ha estado haciendo Pantoja hasta el día de hoy. Y Kaya Sakura, pues bueno, intentando recuperarse de esa derrota e intentando asimilar en dónde es que se encuentra su nivel competitivo, en dónde se encuentra su nivel de MMA, lo pusieron a enfrentarse contra el puesto número 11, siendo que él en sí todavía no ha ganado una pelea de MMA dentro de la UFC y que todavía no ha debutado como tal. Lo pusieron a pelear contra el puesto número 11 y acabó perdiendo en una pelea en la que era favorito, en una pelea en la que todo el mundo pensaba que iba a ganar, en la que tenía muchas ventajas porque el rival ciertamente tiene un estilo algo raro de irse moviendo con las manos abajo. Es un estilo muy poco ortodoxo, pero también es fácil de leer. Además de que Team Helio llevaba 2 años de inactividad sin subirse al octágono y además de que tenía 38 años de edad ya para este combate. Entonces todas las de ganar las tenía Kaya Sakura, pero no acabó sucediendo. Es de estas cosas que tú dices que solamente pasan en este deporte. El menos favorito es el que acaba ganando. El que menos parece que va a ser alguien competitivo, resulta que acaba finalizando al que todos creíamos que iba a ganar. Y en esta ocasión así sucedió. Kaya Sakura ya se encuentra con 2 derrotas consecutivas, las 2 por sumisión. Y pues bueno, tristemente yo creo que sí que puede llegar a ascender en el UFC, pero le va a tocar debutar contra alguien fuera del ranking. Le va a tocar hacer un ascenso como cualquier otro peleador, porque llegar debutando directo por el cinturón es algo que solamente le ha pasado a él en los últimos años, pero se notó que le quedó bastante grande, tanto que ni siquiera pudo contra el puesto número 11 de la categoría. Entonces yo creo que ahora le va a tocar contra alguien fuera del ranking, y si ya consigue ganar, ahora que empiece poco a poco a ascender, pues contra el 13 y luego contra el 10 y luego contra el 7, y pues así como prácticamente todos los peleadores han estado haciendo su ascenso. De hecho, el propio japonés Tatsuro Taira le ha estado yendo muchísimo mejor y también son de la misma nacionalidad. Los dos representan a Japón en esta categoría y Tatsuro Taira al día de hoy es un peleador muchísimo más sólido que Kaya Sakura, aunque Kaya Sakura llegó peleando directo por el cinturón. Son estas cosas que pasan a veces con el UFC y las MMA en general, pero bueno, tristemente Kaya Sakura no ha estado encontrando su mejor momento y Team Helio la verdad es que tuvo una actuación bastante buena. Lo sometió de una manera muy espectacular con una guillotina muy bien encajada y creo que con esta victoria tiene un nuevo aire para buscar una pelea grande y ver si es capaz de superarse a sí mismo, ver si es capaz de encontrarse en su mejor momento y quizá aspirar, como no, nuevamente a por el cinturón, porque de hecho Team Helio también es alguien que debutó directo por el título de UFC, pero él porque ganó un The Ultimate Fighter. En aquel entonces el The Ultimate Fighter daba contendientes al título y al día de hoy los ponen en la primera preliminar. Y ya pasando a la cartelera preliminar, comentando las últimas peleas de esta velada, me gustaría resaltar la victoria que tuvo un peleador llamado Susurkaev, que estaba haciendo su debut en UFC, pero no solo eso, sino que marcó historia de las MMA para siempre. ¿Por qué? Porque es el primer peleador en la historia que peleó el martes en el Dana White Contender Series, ganó su pelea en el primer asalto, ganó el contrato de UFC e hizo su debut ese mismo sábado. Hizo su debut el sábado de esa misma semana. Prácticamente 4 días después de haber peleado ya estaba debutando y ganó su combate por sumisión en el segundo asalto contra también otro debutante. También fue una pelea de poco aviso porque se cayeron unas cuantas de esta cartelera, pero sin duda alguna es algo histórico. Alguien que ganó su contrato el martes y está peleando el sábado, 4 días después. Este peleador, Susurkaev, es de origen checheno, del mismo país del que proviene Chimaev, y de hecho se encontraban entrenando juntos previo a este combate, y de hecho personalmente yo creo que le dieron esta oportunidad precisamente porque vieron que era compañero de Chimaev, porque vieron que podía llegar a tener el mismo potencial, que podía llegar a tener el mismo tipo de ascenso, y sin duda este hallazgo es una confirmación, porque ganar 2 combates profesionales, y de hecho uno de ellos dentro de UFC, en tan solo 4 días de diferencia, es una barbaridad. El récord lo tenía el propio Chimaev con tan solo 10 días de diferencia y ya era una locura. Ahora imagínense 4, pelear el martes, ganar y luego pelear el sábado y también ganar. Eso tiene desde los años 2000 que no se hace, es una barbaridad.
Luego, otra pelea de las preliminares que me gustó bastante fue de la mexicana Lupi Godínez, que se impuso ante Jessica Andrade, una ex campeona en la categoría de peso paja, la categoría en la que están peleando ambas, una top 5 de esta división y sin duda alguna uno de los nombres más importantes de todo el roster de las mujeres de UFC. Jessica Andrade es una veterana absoluta, tiene ya como más de 20 combates dentro de la UFC, tiene muchísimas victorias sobre muchísimos nombres, también tiene muchísimas derrotas y creo que precisamente está atravesando su peor momento, porque viene de 2 derrotas consecutivas, una en el peso mosca y ahora una en el peso paja. Creo que Jessica Andrade está encontrando su techo, creo que Jessica Andrade debería ir tirando un poco más hacia abajo a peleas más fáciles o si no directamente ya retirarse, porque no dudo que esté cobrando un buen dinero, pero se nota que las peleadoras están empezando a ser cada vez mejor que ella porque simplemente ella quedó en otra época atrás. Ella fue campeona en su momento por ahí del 2018-2019, no estoy muy seguro de cuándo fue, pero pues digamos que fue ya hace unos cuantos años, ya no tiene ese prime, ya no tiene esa misma energía, ya no tiene esa misma juventud. Y Lupi Godínez lo hizo bastante bien, creo que hizo lo justo para ganar, pero lo hizo bastante bien, ganó 2 asaltos de 3 y simplemente fue una pelea más de la división de las mujeres, pero bueno, la verdad es que una mexicana llegando al top 5 de una categoría en la UFC es algo que se tiene que apreciar, es algo que se tiene que celebrar, porque puede llegar a encontrarse muy cerca de una oportunidad titular e incluso puede llegar a representar a México en futuras carteleras, estelarizando combates, así que Lupi Godínez se encuentra en un muy buen momento de su carrera y sin duda le vienen grandes oportunidades para su carrera. Y ya la última pelea que me gustaría comentar de estas peleas preliminares es la pelea entre Alexander Hernández y Chase Hooper, en una pelea en la que yo pensé que Chase Hooper iba a ganar simplemente porque Chase Hooper es una especie de Khabib Chimaev pero del peso ligero, es súper bueno en el grappling, básicamente es lo mejor que sabe hacer y es de los mejores haciéndolo, es un cinturón negro de Jiu-Jitsu, de los verdaderos cinturones negros de Jiu-Jitsu, pero cometió el error de ponerse a intercambiar en contra de un striker, algo que si bien puedes llegar a hacerlo y te puede salir bien o que incluso puedes llegar a lucirte siendo un grappler superando en striker a otro striker, pero a Chase Hooper le salió bastante fatal porque faltando también un par de segundos para que se acabara el primer asalto lo conectaron con un golpe que lo mandó a dormir, lo dejó medio atontado y Alexander Hernández no dudó en ir a rematarlo. De hecho yo creo que es precisamente el remate lo que hace que nos demos cuenta que Chase Hooper está noqueado, porque si bien cayó, pues cayó en una posición en la que dices, bueno, podría estar intentando un derribo, podría estar intentando controlar al rival, pero no, fue directamente noqueado y fue noqueado de manera espectacular. Alexander Hernández también tenía mucho tiempo sin dar una actuación así de buena y creo que le valió bastante la pena el haber aceptado este combate, aunque era menos favorito. Creo que Chase Hooper era el más favorito de toda la cartelera, todas las peleas eran muy igualadas, pero Chase Hooper estaba muy por encima de su rival y aún así acabó perdiendo. Las cosas de las MMA. Y hasta aquí el video de hoy. Estas han sido todas las peleas destacadas que hubo en el UFC 319. Sin duda alguna un grandísimo evento y estaremos al pendiente de qué es lo que sucede con cada uno de estos peleadores, porque todos dieron una actuación espectacular y todos están buscando oportunidades grandes dentro de la compañía. Veremos qué es lo que pasa con Khabib Chimaev, veremos qué es lo que pasa en el peso medio y veremos qué es lo que pasa, como digo, con todos los peleadores que ganaron su combate en esta cartelera. Muchas gracias a todos por llegar hasta acá. Como ya saben, un like, un comentario se agradecerían muchísimo y nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Chao!